La presbicia es la falta de respuesta al estímulo de la acomodación debido a la falta de elasticidad del cristalino. Vamos a traducir esto. En realidad, el cristalino es la lente que está por detrás del iris, que está sostenida por por lo que se llama la zónula de zinc, que es como unas cuerditas, al músculo ciliar. Este cristalino puede cambiar de forma según la distancia a la cual nosotros veamos. Si nosotros vemos de lejos, se alarga, se hace más largo, y si vemos más cerca, se va como abombando. El tema está que con los años el cristalino cada vez se pone más rígido. Entonces, esa acomodación la vamos perdiendo en realidad, hasta que por lo general, en la mayoría de los pacientes, a partir de los 40 años empieza esa sensación de veo borroso, no puedo ver el celular, me cuesta leer, me arden los ojos o me lagrimea. Entonces uno, en realidad, frente a esto, más allá que a veces imposibilita hasta nuestra actividad laboral y social, recurre al oftalmólogo, y ahí es donde nosotros explicamos esto y damos como alternativas de tratamiento varias opciones. Una de ellas es, por ejemplo, el típico anteojo, que en aquel que no tiene ningún tipo de efecto refractivo de lejos, digamos, con un anteojo de media caña, un anteojo chiquito, lo soluciona. En aquel que es hipermétrope o miope de base, tiene la opción de usar anteojos bifocales, donde tiene la distancia de lejos y de cerca corregida en un solo anteojo, o multifocales, en las cuales ve de lejos, distancia intermedia, que sería el largo de un brazo, como más o menos la distancia de la computadora, y de cerca. Y después, entre otras opciones, también se pueden utilizar lentes de contacto, en los cuales en nuestro ojo, digamos, nosotros tenemos el ojo dominante, que es aquel que el cerebro elige, y hay el otro es el que lo tiene como acompañante. Bueno, en ese ojo poner la corrección de cerca. Entonces, eso es una opción. En aquel que tiene algún defecto refractivo se puede corregir lo de lejos, y en el otro el de cerca. Hay gente que se adapta a esto, hay gente que no. Y después, lo que hay son cirugías. Los de las cirugías, si bien hay muchas alternativas, hay cirugías refractivas que en realidad corrigen hasta un cierto monto, ¿sí? Y después el paciente tiene que volver al lente. Hasta ahora lo que uno ve que perdura en el tiempo y que es definitivo es en realidad cuando uno se coloca lentes multifocales intraoculares. O sea, pero esto tiene que ser operado en los dos ojos. Que esto puede uno hacerlo si tiene una catarata, directamente se pone este tipo de lente, que lo habla con su oftalmólogo, o como una cirugía refractiva, ponerse en cada ojo este tipo de lente que corregiría todas las distancias. Lo que hay que tener en cuenta que la aparición de la presbicia, si bien uno siempre dice alrededor de los 40, puede ser variable, porque uno tiene que ver con la capacidad de acomodación que uno tiene. No todos tenemos la misma capacidad de acomodación, otra tiene que ver con el tipo de actividad a la que tenemos. Aquel que trabaja, por ejemplo, como un oficinista, o tiene que leer mucho, normalmente le aparece antes que aquel que tiene una actividad al aire libre. Después, por ejemplo, aquel que es miope, como siempre ve mejor de cerca, la aparición de la presbicia es más tardía que aquel que es hipermétrope. Y la insuficiencia esta de la acomodación también puede ser acelerada en aquellos pacientes que utilizan, por ejemplo, algún tipo de buscapina, o sea, hay drogas que favorecen a que aparezca la presbicia. También las de uso de tipo psiquiátrico también favorecen que aparezca más rápido la presbicia. Y después en personas, por ejemplo, con anemias o alguna patología neurológica, también puede influenciar en que aparezca antes la presbicia. Como esto es algo que la pérdida de elasticidad se va dando en el tiempo, o sea, es progresiva, uno empieza con una medición en la cual nosotros le mostramos al paciente una cartilla que más o menos, siempre le decimos, o sea, vos lees más o menos a 40 centímetros, bueno, presentamos la plantilla esa que tiene un texto normalmente,
y vamos colocando lentes donde el paciente se sienta cómodo para leer a esa distancia. ¿Tá? No es lo mismo aquel que tiene una lectura que es de 40 centímetros como aquel que está parado atrás de un mostrador y está parado y quizás el nivel de lectura está a 50. Entonces eso va a influenciar en el tipo de graduación que tenés que usar en el anteojo.